Hola, 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 amigos y amigas de God Production. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Que Dios me los bendiga, que Dios me los restaure, que Dios me los tenga con salud. ¿Quién por acá? Cristian, una vez más, con el segundo capítulo del pecado. En el primer capítulo conocimos al personaje de la Biblia que nos va a enseñar sobre el pecado, el apóstol Pablo. Sí, ayer lo conocimos muy bien, profundamente, pero hoy vamos a entrar en materia. Pero antes de ver esos versículos que leímos el día de ayer, que escribió el apóstol Pablo en Romanos, eh, quiero contarles algo. ¿Qué es el pecado en la Biblia? Oigan lo que es el pecado en la Biblia. El pecado es considerado una ofensa a Dios debido a la violación de la ley de Dios y de los mandamientos. Esto produce una rotura de la relación entre Dios y el individuo. Esto es pecado según la Biblia. Eso significa el pecado. Una rotura entre la relación entre nosotros y Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros pecamos nos alejamos de Dios. Aquí vamos a aprender mucho, demasiado sobre el pecado. Es increíble que nosotros no podamos captar lo peligroso que es el pecado. Pero, como les digo, aquí vamos a ir viendo poco a poco lo duro que es el pecado. Pero primero, antes de entablar la conversación que tenemos hoy del pecado, quiero leerles este versículo, Hebreos 4:12. También lo escribió el apóstol Pablo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pongan atención. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es una espada de dos filos? Que así como corta para allá, corta para acá. Por eso yo les decía que cuando Dios me regaló esta palabra, cuando me profundizó sobre el pecado, yo sentí que me cortaba. Entendí mucho sobre el pecado, y eso es lo que Dios quiere en estos momentos, que ustedes entiendan sobre el pecado. Entonces, que tenemos que la palabra de Dios es una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne pensamientos y las intenciones del corazón. Tuvo este versículo muy fuerte, lo que escribió Pablo en Hebreos 4:12, porque yo sentía que me cortaba, que me penetraba. Pero saben, eso es bueno, que la palabra de Dios te penetre en el alma y te la aparta, así te la limpia. Por eso te la aparta, porque te aparta del pecado, te aparta de muchas cosas que tú tienes que dejar en estos momentos. Pablo, vamos a hablar mucho sobre el apóstol Pablo, de lo que él entendió sobre el pecado. Y él mismo nos va a enseñar cómo dejar el pecado y entender qué es pecado. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos que es pecado, pero sí es pecado. Vamos a empezar. Vean, las personas que no tienen a Cristo en su corazón se mantienen separados de Dios.
por sus propios méritos. Están obligados a pecar. O sea, toda persona que no tenga a Jesucristo en su corazón está obligado a pecar. Tal y como lo fuimos una vez nosotros también lo fuimos porque estuvimos alejados de Dios. Son esclavos del pecado. Oiga, son esclavos del pecado. Debido a que Cristo nos rescató, eso ya no es lo que somos. El pecado ya no nos esclaviza o dirige nuestras vidas. El pecado nos esclaviza y dirige nuestra vida. Aquí lo vamos a ver. Aquí en Romanos 6, del 12 al 23. Vamos a ver cómo el pecado nos hace esclavos. Es duro este tema, muy duro. Oigan, Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, dice Pablo. Porque si nosotros dejamos que el pecado nos reine, tenemos ruina en esta vida. En nuestra vida va a haber mucha ruina. Ruina espiritual, ruina de madurez, ruina de crecimiento. Y hay muchas veces que también es ruina económica. Porque si nosotros le permitimos al pecado que nos domine, lo vamos a ver normal. Oigan qué fuerte. Si tú dejas que el pecado te domine, lo vas a ver como una cosa normal. ¿Cómo? Dice usted. Sí, Señor. Ya para uno es una cosa normal. Nuestro cuerpo mortal está anuente al pecado, porque nosotros mismos le permitimos al pecado que nos reine. En vez de hacer que no nos reine, nos reina. Nosotros mismos a veces cometemos la equivocación de encubrir el pecado. Oigan que no es mentira, y se lo voy a hacer con la palabra. En Proverbios 28:13 dice: quien encubra su pecado jamás prosperará. Oiga, quien encubra el pecado jamás prosperará. Proverbios 28:13. Ojo, y no estoy hablando solo económicamente. También estoy hablando en muchos aspectos, en lo espiritual, en la madurez, como persona, como papá. Porque agarramos el pecado y dejamos que nos reine. Nos dejamos que nos domine. Y lo escuchamos. Oigan, lo escuchamos. ¿Cómo dice usted? Oiga lo que sigue diciendo Romanos 6:12. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Oigan, tras de que dejamos que nos reine, le obedecemos al pecado. Le obedecemos hasta el punto, como le dije antes,
que lo vemos algo normal. Y nuestro cuerpo mortal lo solapa, lo chinea el pecado. Lo esconde, lo protege y el pecado ahí está porque se siente chineado. No los queremos soltar. Qué increíble que nosotros caigamos tan bajo de chinear el pecado. Para que le quede claro, y si usted no sabe lo que es la concupiscencia, les voy a decir que es la concupiscencia. Oigan, tener deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. ¿Por qué? Porque ahí estamos chineando el pecado. Ahí estamos protegiéndolo. Y tras de eso lo escuchamos. Y cada vez que él habla, ¡puf!, salimos corriendo a hacerlo. Porque al ser humano en sí le gusta el pecado. Le gusta pecar. Y se siente lo mejor. Yo les dije que este tema iba a ser fuerte y estamos comenzando. Apenas estamos metiendo una pincelada de lo que es el pecado. Y ya dijimos que el pecado nos reina. Dijimos que obedecemos el pecado. O sea, nos gobierna el pecado. No podemos permitirle que el pecado nos reine. No podemos permitir que el pecado nos gobierne. No. ¿Por qué? Porque pasa lo que leímos en este proverbio. Dice que no prosperamos. No estamos ni fríos, no estamos ni calientes, ni estamos en el medio, porque no prosperamos para nada. Porque le permitimos al pecado que nos haga todo esto. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué le permitimos al pecado que nos gobierne? Porque a veces nos gusta pecar. Hay veces que sentimos necesidad de pecar y aún si lo hacemos. Esto no puede ser así. No puede ser así. No podemos seguir solapando ni chineando el pecado, porque no prosperamos. Miren, el pecado también es como una adicción, es como una droga, porque si usted se acostumbra a él, no lo sueltas, ya lo necesitas, ya estás ahí pendiente en que vamos a pecar y no hacemos nada por corregirlo. No podemos seguir así. No podemos permitir lo que está sucediendo en nuestras vidas, porque si no, no vamos a prosperar. No lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a prosperar si no soltamos el pecado? Vean lo que nosotros hacemos con el pecado. Vean qué increíble lo que hacemos con el pecado. Lo ocultamos, lo escondemos, lo tapamos, lo callamos, lo protegemos,
lo omitimos y lo fingimos. Todo eso hacemos con el pecado. Por eso, en Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Oigan, y también dice Gálatas 6:8, sigamos con Pablo. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. ¿Ven lo que yo les digo? Pablo ataca muy fuerte el pecado. Y él, después de hacer todas estas cosas, ocultarlo, esconderlo, taparlo, callarlo, protegerlo, omitirlo y fingirlo, lo sacó de su vida y ahora lo ataca. Lo ataca porque quiere destruirlo. El pecado nos aparta de Dios, dice. Ok, entonces recordemos. Dejamos que nos reine. Lo obedecemos. En el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, presentamos nuestros miembros para el pecado. ¿Por qué? Porque utilizamos nuestro pensamiento, utilizamos nuestros oídos, utilizamos nuestra boca, utilizamos nuestras manos, utilizamos todo nuestro cuerpo para pecar. Por eso dice en el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, lo presentamos, lo ponemos al servicio del pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Le estamos dando cabida al pecado y no lo entendemos. Lo estamos chineando. Ah, pochito mi bebé, pochito mi bebé. Eso es lo que hacemos. Y a veces sin darnos cuenta. Y vean, solo en este poquito, solo en este ratito, estamos viendo lo que produce el pecado. Que nosotros lleguemos hasta el punto de chinearlo. Nos estamos quedando. Vean lo que dice el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué profundo es este tema del pecado. Y apenas le estamos metiendo la primer pincelada. Y ya nos está atacando duro. Ya estamos empezando a sentir el ácido, como dicen. ¿Por qué? Porque nos están dando duro. Nos están dando duro. ¿Qué significa el pecado? Lo que hacemos para sostener el pecado. Y le presentamos al pecado nuestros miembros para que él nos domine y nos haga pecar.
Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No se enseñoreará. O sea, no. No permitamos que el pecado nos haga esto. No permitamos que el pecado nos lleve, nos jale, nos traiga. Qué fuerte. Y apenas llevamos la primera parte desglosada. ¿Qué es el pecado? Se lo repito. ¿Qué es el pecado? Es considerado una ofensa a Dios debido a la violación de la ley de Dios y de los mandamientos. Esto produce una ruptura entre la relación entre Dios y el individuo. Esa rotura estamos dejando que nos aparte de Dios. Si seguimos pecando, cada vez nos vamos a apartar más de Dios. Vean, amigos, vean, amigas, hasta aquí les dejo la segunda parte con la primer pincelada. Apenas hemos visto 3 versículos de los 11 versículos que vamos a ver, donde vamos a seguir conociendo el pecado. Que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, que Dios me los restaure, que Dios me los tenga con salud. Recuerden, WhatsApp, que ahí al final les queda el número. Facebook, God Production, YouTube, God Production. Escríbanme por Messenger, que con la ayuda del Espíritu Santo les voy a ayudar. Puede ser de cualquier parte de Costa Rica, sin importar la zona, de cualquier parte del mundo, sin importar el idioma, porque por medio del Espíritu Santo lo vamos a entender y les vamos a dar una buena consejería. Para lo que usted necesite, escríbanos. Nos vemos mañana con el tercer capítulo del pecado. God Production la volvió a hacer con el segundo capítulo del pecado. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.